7:32 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Y como ustedes saben, pues este fin de semana fueron liberados en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro 7 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 5 ex empleados de Citgo. Así lo anunció Estados Unidos a través de un comunicado. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro anunció que Estados Unidos liberó a Efraín Antonio Campos Flores y también a Francisco Flores de Freitas, familiares de Cilia Flores. Para profundizar en esta noticia, nosotros tenemos como invitado a Osvaldo Ramírez. Osvaldo, gracias por acompañarnos este día para analizar este tema especialmente que ha generado tantas reacciones. Bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz mañana para todos. Sí, quisiera que nos comentaras cuál es tu análisis desde el punto de vista político sobre estas negociaciones, estas excarcelaciones. ¿Cómo se puede leer? Mira, primero hay que recordar que la administración Biden firmó el 19 de julio pasado una orden ejecutiva en la cual se generaba un proceso de autorización y de presión parcial dentro de la administración interna del gobierno federal para hacer todos los esfuerzos necesarios en aumentar los niveles de coordinación y algunos recursos que permitieran traer a casa, como llaman ellos su política, a las personas americanas detenidas arbitrariamente o efectivamente mantenidas como rehenes. ¿Ok? Aquí hay una clasificación distinta debido a lo que implica que en algunos casos estas detenciones arbitrarias puede tratarse o ser hechas por parte de algunos gobiernos, como se puede tener el caso famoso de una basquetbolista que estaba en posesión de marihuana y fue detenida en Rusia, actualmente está pagando una condena, o personas que han sido tomadas por grupos armados no estatales, ¿okay? Grupos terroristas que suelen detener a ciudadanos americanos. Se estima que de acuerdo a la Fundación James Foley, ¿okay? Una fundación que claramente ha estado haciendo trabajo en relación con el seguimiento y el apoyo a familiares de detenidos arbitrariamente o de americanos mantenidos cautivos, que hasta este momento había 64 personas que tenían unos casos públicos, ¿okay? Que estas 64 rehenes o detenidos arbitrariamente claramente necesitaban generar un empuje significativo. Hay otras personas, y de hecho se estima por parte de grupos de inteligencia, de agencias de asesoría en materia de riesgo, sobre todo para compañías transnacionales o para personas de alto interés público, que puede llegar a haber hasta entre 200 y 300 situaciones de toma de rehenes o de detenciones arbitrarias que suelen resolverse tras bastidores o que en otros casos son personas que pueden estar enfocadas en este asunto de trabajar para sistemas de seguridad o agencias de inteligencia. Con esta liberación de 7 personas, estamos viendo una de las liberaciones más grandes del esfuerzo que de hecho Estados Unidos tiene hasta un enviado especial para el tema de manejo de rehenes, que es Roger Carsten, ha estado en Venezuela. Y en Venezuela hay que recordar, trayéndolo a la situación actual, que se ha estado en un proceso de negociación, se ha estado en un proceso en el cual por parte de la administración Maduro se ha pedido sistemáticamente la liberación de Alex Saab. Probablemente aquí haya habido una oferta o un swap para decir, mira, vamos a liberar a 2 personas ligadas al entorno presidencial, que son el caso de estas 2 personas que fueron detenidas en Haití en el 2015, un operativo de la agencia de la DEA, de la Agencia contra Drogas, y que posteriormente entraron a un proceso judicial en el cual hay un vocero que indicaba que para la administración Biden era algo necesario hacer todos los esfuerzos para liberar inicialmente a los 6 de Citgo. Recordemos que hubo una persona que salió hace algunos meses, pero también de traer a casa a una cantidad de americanos detenidos arbitrariamente. Osvaldo, esta decisión ha generado reacciones contrarias en la oposición venezolana y también en senadores republicanos que han criticado esta medida de Biden. Según tú nos explicas, en el pasado este tipo de negociaciones o canje de prisioneros se han dado, es decir, que esto es algo normal. ¿Cómo
piensas tú que afectaría la imagen del presidente Biden en este momento, luego de esta negociación? Mira, para la política doméstica norteamericana, ¿ok? Tienes hoy dos aspectos. El primer aspecto está relacionado con un asunto en el cual en la opinión pública de los Estados Unidos en general, el tema del manejo de las relaciones pasa a ser como una noticia de segunda o tercera categoría. O sea, estamos hablando del grueso del país, en donde este tipo de situaciones simplemente genera un apoyo al gobierno federal porque estás trayendo, y el titular va a ser, trajiste a casa a 7 norteamericanos que se encontraban detenidos arbitrariamente o eran rehenes. De hecho, en esa misma decisión, este mismo fin de semana, se da el caso de 2 personas iraníes, el señor Hassani y su padre, que Irán, en el marco de un proceso de negociación por un acuerdo nuclear, también logran regresar a casa. Estamos hablando de 9 americanos y ese sería el titular que tú pudieras encontrar en medios nacionales. Ahora, si te lo traes a la política partidista, al tema electoral, recordemos que dentro de prácticamente 4 semanas, 5 semanas, vamos a ver unas elecciones de medio término y parte importante de el discurso de la narrativa en distritos específicos, como el caso del sur de la Florida, particularmente, que es mucho más sensible, los temas ligados a Venezuela, Cuba, Irán, o el caso que puedas tener en algunos corredores en donde haya personas de origen del Medio Oriente o que puede afectar el caso de esta liberación de los iraníes, algunos lo pueden tomar como un elemento de debilidad de la administración Biden porque está negociando con lo que ellos llaman gobiernos forajidos o gobiernos que actúan al margen de la ley. Mientras que para otras personas está en el marco de la normalidad y de lo que implican procesos de negociación que quizás son pasos en esas negociaciones mucho más amplias para tratar de hacer una muestra de buena voluntad, que creo que Estados Unidos ha mandado una cantidad de mensajes bastante de buena voluntad, bastante amplios de buena voluntad en relación con las negociaciones con Venezuela y particularmente con la plataforma unitaria durante este año, que impliquen, mire, es bienvenido lo que se vaya a hacer, pero la realidad, si nos quedamos estrictamente en Estados Unidos, no todo el mundo está pendiente de esta noticia, porque no son temas que cambien el juego, no son game changers, no son hitos que digan, mira, ahora la política va a ser diferente en relación a la Claro, política exterior y a la relación con los países. entiendo tu punto perfectamente y es que esto se presta a muchas interpretaciones y bajo muchas ópticas. El titular puede ser, Estados Unidos logró la liberación de estos rehenes, pero ¿qué pasa puertas adentro con respecto a la justicia de este país? Que se hizo investigaciones, que se condenó a 17 años a 2 ciudadanos, porque no son este no es cualquier caso, tiene otras implicaciones. Entonces yo quiero que nos hables puertas adentro desde el punto de vista legal y de la justicia estadounidense. ¿Qué significa la liberación de estas 2 personas? Mira, desde el punto de vista legal, tú puedes tener una condena firme. Es el caso de estas personas y de este caso. El tema allí es que cualquier presidente, dentro de las competencias que tiene, puede conceder un indulto en función del interés nacional. Y simplemente el sistema de justicia actuó. Si nosotros comparáramos el caso de Alex Saab versus el caso de los 2 sobrinos de Cilia Flores, probablemente el caso de Alex Saab sea mucho más álgido de poder hacer este tipo de canje, puesto que allí está otro poder, es decir, el poder judicial en efecto, en transición a un potencial juicio. ¿Ok? Recordemos que aquí se ha dado bastante larga y como todo juicio, esto no es que es inmediato, sino que se hace un proceso de sumariar el caso hasta que efectivamente el juez y los diferentes testigos, dependiendo del modelo de la justicia, terminen llevando o haciéndose un juicio y que efectivamente luego haya una condena y que luego esa condena pueda ser apelada y los tribunales superiores terminen indicando esa condena es firme o efectivamente actúan en función de comenzar un nuevo juicio. No es lo mismo hacerlo con una condena que estaba firme y que el cual el presidente sí tiene la posibilidad del indulto, ¿ok? A hacerlo con un proceso que está en plena evolución, en donde el presidente no tiene la capacidad del indulto porque se estaría viendo cómo
una interferencia o una obstrucción a la justicia, sería el término correcto en el caso norteamericano. En Venezuela, ¿cómo puede ser vista esta noticia? ¿No se percibiría como un acto de justicia, de inocencia de estos dos ciudadanos? Mira, lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos logrado recoger, hay tres grandes elementos. El primer elemento es, mira, simplemente, bueno, se logró quizás para Nicolás Maduro y su entorno presidencial lograron una victoria, y esa victoria es traer a sus familiares a casa. No lo veamos, aquí quizás la narrativa no es Venezuela logró traer a dos venezolanos detenidos arbitrariamente en el exterior o juzgados en el exterior, etcétera. Esa narrativa aquí no se ha impuesto, a pesar de que probablemente hay algunos comentarios por esa vía. La segunda es que se considera como que, bueno, la causa venezolana está siendo traicionada, y esto, sobre todo este comentario es más en periodistas, más parcialmente yo creo que en una parte de la opinión eh, de la influencia de algunos opinadores o de algunos periodistas que dicen que hay una traición, Biden está haciendo todo lo contrario a lo que se aspiraría para poder lograr cambios en Venezuela. Y hay un tercer grupo de narrativa que está indicando, bueno, bienvenido si esto es en el marco de un proceso de negociación que sea mucho más amplio y que permita efectivamente lograr que se reactive la mesa de negociación donde sea que ya te reúnas, sea en México, sea en Barbados, sea en Venezuela, por parte de la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro, y eso permita claramente que se genere un proceso de flexibilización de sanciones. Y aquí no hay que dejar de lado comentarios que han emitido en los últimos días altos funcionarios del gobierno norteamericano haciendo exhortos significativos a que se reanude la negociación para poder seguir avanzando en ese proceso de flexibilización parcial de sanciones, específicamente las sanciones en materia petrolera, en materia energética, mientras que otros dicen, mira, esto no importa, simplemente pasa por debajo de la mesa, es un gesto más en el cual estamos observando simplemente que pareciera que la negociación entre Estados Unidos y Maduro cada vez es más directa y en donde potencialmente los tradicionales conductores de esa relación, que era parte de la plataforma unitaria, el G4 antiguamente, los grandes partidos en Venezuela, los cuatro grandes partidos, están quedando desplazados en esa relación Norteamérica-Venezuela, particularmente Venezuela, específicamente el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? ¿Piensas que es así, que las negociaciones se están dando directamente entre el gobierno de los Estados Unidos con la administración de Maduro? Sí, sí, bueno, por supuesto, en este caso sí. Y recordemos que Roger Castro ha venido un par de veces a Venezuela, ojo, de manera pública. Puede ser que haya muchísimos más esfuerzos tras bastidores, fuera del spotlight mediático, que justamente derivó en la liberación de los cinco, de cinco ya hoy, y otras personas. Hay que recordar también que si nosotros hiciéramos un análisis de medios y de lo que ha dicho desde el señor Bolton en el pasado o otras autoridades, secretarios de Estado anteriores, siempre hablaban de los 6 de 5 hasta el momento de la liberación. Permíteme, por no ser atemporal, pero ese discurso en el 2019, en el 2018, en el 2020, incluso en el 2021, en toda declaración siempre estaba, queremos los 6 de 5 de vuelta. Y es un objetivo que tenía un gobierno en relación con tratar de traer a casa o de llevar a casa a algunos nacionales. Muchos sectores, Osvaldo, consideran que el peso de una posible negociación, de una salida por la vía democrática en Venezuela, recae en este momento sobre Estados Unidos. ¿Esto es así? Incluso la oposición está centrada en que se dé esta negociación entre ambos sectores. Mira, ahí hay un componente que de cara al interés de Maduro, de los negociadores de Maduro, es claramente lograr un proceso de flexibilización de sanciones. Ahora, vamos a entrar en un punto de vista absolutamente pragmático. Estamos entrando en una campaña electoral, pre-campaña, ¿okay? Tú necesitas ingresos limpios, ingresos transparentes parcialmente para poder abonar el terreno para tu reelección potencial. Hablo del caso de Maduro. Eh,
necesito ver o necesito tratar de que esto obviamente sea lo más fluido posible, sea lo más rápido posible. Del otro lado del espectro, lo que estoy tratando es de generar un proceso de transparencia en las elecciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario con tal de mantener una cantidad de acuerdos parciales en materia y en función electoral. Estamos a octubre de 2022. Tú puedes tener unas elecciones presidenciales, permíteme abrir un compás de tiempo relativamente grande entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024. Es decir, estamos a 14 meses de la apertura de esa ventana electoral formal y hay que recordar que ya en el 2018 se adelantó una elección. Yo necesito tratar de encontrar un punto medio. Ahora, el punto medio cada vez luce más lejano. Aquí hay una realidad, quizás aquí está viendo ese proceso de negociación que permita ciertos firmes y sostenibles en el tiempo, que permita la flexibilización de sanciones por una parte y obviamente específicamente sanciones energéticas, y por el otro lado cierta garantía de avance en lo que implica un proceso electoral, recordando que ese proceso electoral difiere de lo que tú puedas tener para primarias de la oposición, porque son dos caminos totalmente distintos a efectos de la negociación plataforma unitaria, gobierno, o Estados Unidos, Venezuela, porque también eso es otra negociación, a lo que pueda haber, obviamente, dentro de los partidos de cara a unas primarias y unas condiciones electorales para primarias, que es otro tema en el cual no entra ni, bueno, entra parcialmente el CNE si es que finalmente eso se decide, o no entra Estados Unidos, o no entra como tal el régimen de Maduro. Puede Una entrar en última otras formas, pero pregunta, no directamente. Osvaldo. Se nos fue el tiempo, pero una última pregunta brevemente. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha cambiado. ¿Estos hechos no desdicen este discurso? ¿Pueden más los intereses por gas o petróleo que el discurso que se ha mantenido con respecto a Venezuela? Bueno, que mi impresión es que no ha cambiado. Y tú no has tenido modificaciones, tú no has tenido modificaciones de política pública. Lo que está teniendo yo creo que un logro. Si hablamos inicialmente del tema de rehenes, has tenido un logro. Si hablamos del tema de forzar una negociación y de tratar de encontrar un punto en el cual las sanciones puedan ser flexibilizadas, levantadas, y eso va a depender de muchos temas, constantemente lo has dicho, en la medida que aquí haya acuerdos firmes que permitan una transición a la democracia, que permitan unas elecciones libres, justas y transparentes, estamos dispuestos a levantar las sanciones. Allí no ha habido novedad en el cambio del discurso. Probablemente alguna gente interprete: necesito sanciones mucho más férreas. Y hay gente que lo dice. Y la realidad es que el proceso sancionatorio te permite a ti cambios de conductas para efectivamente lograr ciertos acuerdos. En algunos casos resulta, en otros casos no. Y yo creo que acá, después de cambios importantes en materia geopolítica que hemos visto, sobre todo este año, por la guerra que hay en Ucrania derivada de la invasión rusa, o cambios efectivos en la recesión mundial que estamos comenzando a vivir y que va a potenciarse, hay gente que dice necesitamos hacer cambios. Nada está escrito en piedra en materia de política internacional ni en política doméstica. Y yo creo que eso muta en el tiempo. Lamentablemente hay gente que se queda anclada a un solo momento para decir esto es inamovible. Y en la política nada es inamovible, en la vida nada es inamovible. Gracias por permitirnos entender un poco con tu visión y tu análisis lo que está ocurriendo. Mañana te esperamos con otro interesante programa. Feliz día. Feliz día, feliz mañana para todos. Gracias. Estábamos conversando con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Hacemos una breve pausa, no se aparten, queda mucho más de Buenos Días por BPI TV.